Bueno, hoy nos encontramos, amigos, en la ciudad de Ingolstadt. En Ingolstadt pertenece a Alemania y la intención de traerlos hoy aquí, recuerden que mi nombre es Lucio de Sousa, es hablarles de el tema, el poder de las palabras. En el largo de todo este mes vamos a estar hablando sobre lo que significa el poder de las palabras. ¿Y por qué estamos aquí, al lado de un monumento militar? En Alemania, pues obviamente en Europa tuvieron una primera y una segunda guerra mundial. Obviamente nos vamos a encontrar con muchísimos monumentos militares. Lo que les quiero decir desde hoy, desde aquí, es que muchas veces las palabras, las personas piensan, y hay un dicho que tal vez ustedes lo hayan escuchado, que dice que las palabras se las llevan el viento. Realmente yo no estoy 100% de acuerdo con eso, a pesar que respeto la opinión de cualquiera de las personas. Las palabras no se las lleva el viento. En las palabras nosotros tenemos el poder de bendecir, como también tenemos el poder de maldecir. Santiago, en la Biblia, nos menciona que este miembro es un miembro bien pequeño. Si comparamos mi lengua con mi cuerpo, es uno de los miembros más pequeños de nuestro organismo. Y es el miembro que más difícil se nos hace controlar. A pesar que podamos ser ingenieros, arquitectos, filósofos, teólogos, y nos disciplinamos para aprender muchísimas cosas, se nos hace a veces muy complicado dominar nuestra lengua. Santiago también nos menciona que con la misma lengua que nosotros bendecimos, maldecimos. Con la misma lengua que nosotros utilizamos para nosotros darle palabras positivas de aliento a las personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al entorno social en el cual nos conseguimos. Muchas veces cuando estamos molestos, irritados, ofendidos, y a veces hasta con razón, nuestro comportamiento hace que nuestra lengua diga palabras inadecuadas, y las palabras en ese momento se convierten como en cuchillos que hieren a las personas, no solamente en su corazón, sino en su espíritu y en su alma. Muchas veces dentro del hogar, nosotros, sin darnos cuenta, en un momento de una discusión o de ira o de rabia, nosotros hablamos cosas inadecuadas hacia nuestros hijos, y sin darnos cuenta nosotros maldecimos en ese momento a nuestros hijos. Nosotros los ofendemos, los maltratamos, y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, nosotros marcamos a nuestros hijos para el resto de sus vidas. Eso sucede también con nuestra esposa. Cuando nosotros a veces estamos discutiendo un tema con nuestras esposas y nos alteramos, nosotros muchas veces decimos palabras inadecuadas que ofendemos en el corazón a nuestra esposa. Ustedes se darán cuenta, los que están casados, que muchas veces pasan hasta 10, 12, 15 años y nuestra esposa no olvida una palabra que en un momento dado, por algún momento de rabia o de molestia, le dijimos, y nos trae a colación esa palabra. Entonces nosotros, hoy desde aquí de Alemania, desde Ingolstadt, lo que le queremos dar a entender es que sí, que la palabra tiene poder para bendecir, para que la gente pueda levantarse cuando las situaciones están difíciles, pero la palabra también, si no la utilizas adecuadamente, este miembro que es tan pequeño puede de alguna manera hundir, enterrar a una persona, y posteriormente para levantarla se les hace difícil. Yo les voy a poner un ejemplo. Como padre, pues tengo 2 hijas. Muchas veces uno no se da cuenta, y en el momento que estás molesto o airado, es mejor, cierra tu boca. Cuenta de repente hasta 10 y después respira hondo y después piensa 1 y 2 veces lo que tú vas a decir. Si está correcto, si es prudente o si es imprudente, porque muchas veces, date cuenta, en el momento que estás molesto, airado, irritado, no mides tus palabras y ofendes y maltratas a las personas, y en ese momento nuestros hijos quedan marcados, y a lo largo de sus vidas tú pudiste haberle generado un trauma sin darte cuenta. Así que nosotros lo que queremos es invitarte a que reflexiones, a que pienses, a que tomes un tiempo, que en el momento que estés molesto, cálmate, deja las cosas pasar, respira hondo y piensa que de repente mañana puedes conversar nuevamente de ese tema. Santiago también nos menciona que nuestra lengua, a pesar de ser un miembro tan pequeño, es tan poderoso o mayor que el timón de un barco. Nosotros vemos, por lo menos para decirles un ejemplo, el Titanic. El Titanic es manejado por un timón. En 1800, 1700 los barcos eran manejados por la vela, a través del viento, pero quien realmente lo conducía hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia adelante era a través de un timón hecho de madera, pequeño comparativamente al tamaño del barco. ¿Y cómo es posible que ese timón tan pequeño pueda mover una nave enorme? Así también es nuestra lengua. Así también nosotros, sin darnos cuenta, con nuestra lengua podemos hacer que se incendie
una vida, como podemos también hacer que una persona muera espiritualmente. Así que nosotros desde aquí, desde Alemania, Lucio de Souza, como de costumbre, a lo largo de todo este mes vamos a estar hablando sobre el poder de la palabra. Te enviamos bendiciones desde aquí y te recordamos nuestro eslogan para esta gran familia: haz bien y no mires a quién.